Un magnate madrileño se percató de una niña a punto de desmayarse de hambre, de pie bajo la lluvia, frente a un supermercado. Cuando le entregó una pieza de fruta, vio un objeto que lo dejó sin palabras. El eco de voces airadas atravesaba la pequeña casa, filtrándose por las delgadas paredes del dormitorio de Sofía. La niña de 5 años se aferraba a su oso de peluche contra el pecho, con los ojos muy abiertos fijos en la puerta cerrada. No entendía todas las palabras, pero el tono de enfado era inconfundible. «No puedes seguir así, Ana». La voz de la abuela Clara sonaba exasperada. «Aléjate de mi vida, mamá», replicó Ana, con la voz ahogada por los sollozos. Sofía se encogió aún más en su cama, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas regordetas. Su mirada vagó por la habitación y se posó en el tocador, donde yacía el viejo broche de mariposa que le había regalado la abuela Clara. Sus alas brillantes parecían invitarla, prometiéndole un escape de la atmósfera asfixiante. Con pasos vacilantes, Sofía se bajó de la cama. Sus pequeños pies descalzos apenas hacían ruido sobre el suelo frío mientras se acercaba al tocador. Cogió el broche, sus diminutos dedos acariciando las delicadas alas. Por un momento, dudó, mirando la puerta cerrada de donde aún provenían los sonidos de la discusión. Luego, decidida, se guardó el broche en el bolsillo del pijama y caminó hacia la ventana. El cielo exterior estaba nublado, pero Sofía no se detuvo. Con una agilidad sorprendente para su edad, abrió la ventana y saltó al pequeño jardín. La hierba mojada le hizo cosquillas en los pies descalzos, pero siguió adelante. Con una última mirada a la casa, Sofía corrió hacia la calle, dejando atrás el único hogar que había conocido. Las calles de la gran ciudad eran un laberinto intimidante para la pequeña Sofía. Los altos edificios proyectaban sombras amenazadoras y el rugido del tráfico era ensordecedor. Se apresuró, mirando hacia atrás a cada pocos pasos, temerosa de ver a su madre o a su abuela persiguiéndola. Pasaron las horas y Sofía siguió caminando. Le dolían los pies, le rugía el estómago, pero no se atrevía a parar. El cielo, que antes solo estaba cubierto, comenzó a oscurecerse rápidamente. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, frías contra su piel sonrojada. La lluvia se intensificó, empapando el fino pijama de Sofía. Tiritaba, sus dientes castañeteaban por el frío. Las calles, antes bulliciosas, estaban ahora casi desiertas. La gente se apresuraba a refugiarse de la tormenta. Sofía miró a su alrededor frenéticamente, buscando un lugar seguro, y fue entonces cuando lo vio, al otro lado de la calle, la fachada brillante de un supermercado. Reuniendo las últimas fuerzas, Sofía cruzó corriendo la calzada, casi resbalando en la acera mojada. Llegó a la entrada de la tienda y se acurrucó bajo el pequeño toldo, abrazándose las rodillas contra el pecho. Allí, resguardada de la lluvia, pero aún temblando de frío y hambre, Sofía finalmente dejó escapar los sollozos que había estado conteniendo durante tanto tiempo. Sus lágrimas se mezclaron con las gotas de lluvia en su rostro mientras observaba pasar los coches, sus luces reflejándose en los charcos. Con dedos temblorosos, Sofía sacó el broche de mariposa de su bolsillo. Bajo la tenue luz de la tienda, sus alas parecían aún más mágicas. Apretó el broche contra su pecho como si fuera un talismán protector. «Mamá, abuela», susurró Sofía, su voz casi ahogada por el tamborileo de la lluvia. Anocheció y Sofía luchó contra el sueño, el miedo y el hambre. Sus pesados ojos observaban a la gente que entraba y salía del supermercado. Ninguno de ellos se percataba de la pequeña figura acurrucada en la entrada. El olor a pan recién hecho que salía del interior hizo que su estómago gruñera dolorosamente. Sofía no tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde que huyó de casa. Parecía una eternidad. Pensó en su cama caliente, en su oso de peluche, en la sonrisa de su madre en los días buenos. Una nueva oleada de sollozos la sacudió. Fue entonces cuando un coche de alta gama se detuvo frente al supermercado. Medio dormida por el agotamiento, Sofía observó cómo una figura imponente salía, protegiéndose de la lluvia con un paraguas negro. El hombre se dirigió a la entrada de la tienda, sus pasos decididos resonando en la acera mojada.
Al acercarse, sus ojos se encontraron con los de Sofía. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. El hombre se detuvo, su expresión cambiando de la sorpresa a la preocupación. Sofía apretó el broche con más fuerza, su corazón latiendo con fuerza. Ninguno de los dos lo sabía todavía, pero en ese instante sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El suave ronroneo del motor del Bentley casi se perdía bajo el tamborileo de la lluvia en el techo del coche. Ricardo Ferrer puso el limpiaparabrisas a su máxima velocidad, sus ojos fijos en las oscuras y resbaladizas calles de Madrid. La ciudad, normalmente tan vibrante, parecía un borrón gris a través de las ventanillas empañadas. Sus dedos tamborileaban el volante de cuero, el único signo externo de la inquietud que sentía en su interior. Otro día de reuniones interminables, negociaciones y decisiones que afectaban a miles de vidas. Ricardo dejó escapar un suspiro cansado, sintiendo el peso de sus 60 años más que nunca. El semáforo de adelante se puso en rojo y Ricardo redujo la velocidad hasta detenerse. Su mirada vagó por la calle, deteniéndose en la fachada brillante de un supermercado. Fue entonces cuando la vio, una pequeña figura acurrucada en la entrada, tiritando visiblemente, incluso desde la distancia. Ricardo parpadeó, inseguro de si sus ojos le estaban engañando, pero no, realmente era una niña, una pequeña niña, por lo que podía ver, no mayor de 5 o 6 años. La luz se puso en verde, pero Ricardo no se movió. Los coches detrás de él tocaron el claxon con impaciencia, pero apenas los oyó. Sus ojos permanecieron fijos en la niña, su corazón encogiéndose de una manera que no había sentido en años. Casi sin darse cuenta, Ricardo puso el intermitente y maniobró el coche hacia el otro lado de la calle, aparcando frente a la tienda. Cogió su paraguas del asiento del copiloto y salió, golpeado inmediatamente por el viento frío y la lluvia. Al acercarse a la entrada de la tienda, Ricardo pudo ver a la niña con más claridad. Su fino pijama estaba empapado, su pelo oscuro pegado a su rostro pálido. Temblaba incontrolablemente, con los brazos alrededor de las rodillas. Sus ojos se encontraron, y Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Los grandes ojos asustados de la niña contenían un mundo de tristeza y miedo. Por un momento, Ricardo se quedó paralizado, sin saber qué hacer. «Hola», dijo finalmente, su voz más suave de lo habitual. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?» La niña no respondió, solo lo miró con esos enormes ojos aterrorizados. Ricardo notó que sostenía algo en sus pequeñas manos, pero no pudo ver qué era. Por impulso, Ricardo entró en el supermercado. El calor y el olor a pan recién hecho lo golpearon, un marcado contraste con el frío del exterior. Caminó rápidamente por los pasillos, cogiendo una brillante manzana roja de la sección de frutas. En la caja, dudó un momento antes de añadir un paquete de galletas y una botella de agua a su compra. Al salir de nuevo, Ricardo se acercó a la niña otra vez. Se agachó, ignorando la protesta de sus rodillas, para ponerse a su nivel. «Toma», dijo amablemente, ofreciéndole la manzana. «Debes de tener hambre». La niña miró de la manzana a Ricardo, la desconfianza evidente en su rostro. Lentamente, como si temiera que la fruta pudiera desaparecer, extendió una mano temblorosa y la cogió. Fue en ese momento cuando Ricardo vio lo que sostenía en la otra mano. Un broche. No un broche cualquiera, sino uno con forma de mariposa, con delicadas alas de filigrana incrustadas con diminutas piedras que brillaban incluso en la penumbra. El mundo pareció detenerse. Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, como si lo hubieran golpeado. Su mente giraba, recuerdos largamente enterrados aflorando. ¿De dónde lo has sacado?», preguntó, su voz apenas un susurro. Sobresaltada por el repentino cambio de tono de Ricardo, la niña se aferró el broche al pecho, las lágrimas asomando a sus ojos. Ricardo se dio cuenta inmediatamente de su error. Forzándose a relajarse, intentó sonreír, aunque su corazón latía con furia. «Está bien», dijo suavemente. «Es un broche muy bonito. Me recuerda a uno que vi hace mucho tiempo». La niña pareció relajarse un poco, aunque seguía sujetando el broche con fuerza. Dio un mordisco vacilante a la manzana, sin apartar los ojos de Ricardo. «¿Cómo te llamas?»,
preguntó Ricardo, tratando de mantener la voz tranquila a pesar de la tormenta de emociones que sentía en su interior. «Es Sofía», dijo la niña en voz baja, hablando por primera vez. «Sofía», repitió Ricardo el nombre, sintiendo que sonaba extrañamente correcto. «Es un nombre precioso. Soy Ricardo. ¿Puedes decirme por qué estás aquí sola, Sofía?» Sofía bajó la mirada, mordiéndose el labio. Me escapé», susurró. Ricardo sintió que se le encogía el corazón. 1.000.000 de posibilidades pasaron por su mente, ninguna de ellas buena. Sabía que tenía que hacer algo, no podía simplemente dejar a esta niña sola en la calle. «Sofía», dijo amablemente, «hace mucho frío aquí fuera. ¿Qué tal si entramos en la tienda donde hace más calor? Quizás podamos llamar a alguien para que venga a recogerte». El pánico cruzó el rostro de Sofía. «No», exclamó, «por favor, no le digas a nadie que me has visto». Ricardo levantó las manos en un gesto tranquilizador. Está bien, no haremos nada que no quieras. Pero no puedo dejarte aquí sola. ¿Qué tal si encontramos un lugar seguro y cálido y luego podemos hablar más? Prometo que no haré nada sin tu consentimiento». Sofía dudó, sus ojos moviéndose entre Ricardo y la oscura y lluviosa calle. Finalmente asintió levemente. Con cuidado, Ricardo le tendió la mano. Tras un momento de vacilación, Sofía la cogió, su pequeña y helada mano en la suya. Llevando a Sofía a su coche, Ricardo sintió el peso de la responsabilidad que acababa de asumir. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía que su vida acababa de cambiar irrevocablemente. Durante todo el tiempo, su mente volvía a ese broche, el mismo broche que no había visto en 35 años, el que pertenecía a Clara. Las puertas de la finca se abrieron silenciosamente, permitiendo la entrada del Bentley. Ricardo condujo el coche por el largo camino de entrada, lanzando miradas ocasionales al asiento del copiloto, donde Sofía dormía profundamente, envuelta en su abrigo. El broche de mariposa estaba firmemente sujeto en su pequeña mano, incluso en sueños. Al aparcar frente a la imponente casa, Ricardo dudó. ¿Qué estaba haciendo, trayendo a la hija de un extraño a su casa en mitad de la noche? Parte de él sabía que debería haber llevado a Sofía directamente a la policía, pero algo, quizás el broche, quizás el miedo en los ojos de la niña, lo había detenido. Con un suspiro, salió y levantó suavemente a Sofía en brazos. Ella se movió ligeramente, pero no se despertó. Ricardo sintió una oleada de protección que no había experimentado en décadas. Dentro, la ama de llaves, María, los recibió con los ojos muy abiertos de sorpresa. «Señor Ferrer, que...» Ricardo la interrumpió con un gesto. «Por favor, prepare la habitación de invitados y quizás algo ligero para que coma». María asintió, años de discreción profesional superando su curiosidad. Ricardo llevó a Sofía a la habitación de invitados y la depositó suavemente en la cama king size que empequeñecía su pequeño cuerpo. Dudó, luego le quitó con cuidado los zapatos empapados y la cubrió con una suave manta. Fue entonces cuando se fijó en el broche, todavía firmemente sujeto en la mano de Sofía. Con dedos temblorosos, Ricardo tocó ligeramente las alas de la mariposa. La sensación familiar del metal frío y las piedras lisas desató un torrente de recuerdos que había luchado por mantener enterrados durante 35 años. Clara. Ricardo retrocedió tambaleándose, casi tropezando con la silla cercana. Se hundió en ella, con los ojos fijos en el broche, aunque su mente estaba muy lejos, en un pasado olvidado. El sol de verano brillaba en el campus de la Universidad Complutense mientras Ricardo se apresuraba a su clase de economía. Fue entonces cuando la vio por primera vez, Clara, sentada bajo un árbol, riendo con sus amigos. Su pelo dorado atrapaba la luz del sol y cuando sus ojos se encontraron, Ricardo sintió que el mundo se detenía. Meses de encuentros clandestinos entre clases, noches estudiando juntos que se convertían en conversaciones hasta el amanecer. Clara era todo lo que Ricardo nunca supo que quería. Inteligente, compasiva, con un ingenio agudo que lo hacía reír hasta que le dolían los costados. El broche fue un regalo de cumpleaños.
Ricardo había ahorrado durante meses para comprarlo, sabiendo cuánto le gustaban a Clara las mariposas. Sus ojos brillaron cuando lo abrió y el beso que siguió estuvo lleno de promesas de un futuro juntos. Ricardo cerró los ojos, el dolor del recuerdo casi físico. Saboreó la sal de las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba derramando. La oferta de trabajo llegó en el último año de universidad, un puesto de prestigio en una firma de inversión en Londres. Era la oportunidad de su vida, la oportunidad de Ricardo de demostrar su valía y construir la vida que siempre había soñado. Pero Clara no podía irse. Su familia la necesitaba. Su madre enferma dependía de sus cuidados. Le rogó a Ricardo que se quedara, que construyeran una vida juntos allí mismo. La discusión final fue brutal. Se intercambiaron palabras duras, se rompieron promesas. Ricardo se fue a Londres la semana siguiente, dejando atrás a una Clara devastada y un broche de mariposa arrojado al suelo de su apartamento vacío. Un ligero movimiento devolvió a Ricardo al presente. Sofía se movió en la cama, murmurando algo ininteligible en sueños. Ricardo se levantó, sus articulaciones protestando después de estar sentado tanto tiempo. Caminó hacia la ventana, observando la lluvia que seguía cayendo afuera. Su reflejo le devolvió la mirada. Un hombre de 60 años, canoso en las sienes, con líneas de preocupación grabadas en el rostro. ¿A dónde se había ido el joven, el que estaba tan lleno de ambición y sueños? Ricardo siempre se había arrepentido de su decisión. En los primeros años en Londres casi regresó varias veces, pero el orgullo y el miedo lo detuvieron. Luego, a medida que pasaban los años, se hizo cada vez más difícil. ¿Qué diría? ¿Cómo podría explicarlo? Así que se enterró en el trabajo, construyó un imperio, se convirtió en el hombre de éxito que siempre había querido ser. Pero el coste, el vacío en su corazón que ninguna cantidad de dinero o éxito podía llenar. Y ahora, por algún giro del destino, el pasado había aparecido literalmente en su puerta en forma de una niña asustada que llevaba un broche familiar. Ricardo volvió su atención a Sofía. ¿Quién era ella? ¿Cómo había conseguido el broche de Clara? ¿Había alguna conexión? Sabía que no podía ignorar esto. Tenía que averiguar la verdad, no solo por Sofía, sino por sí mismo. Era hora de enfrentarse al pasado del que había huido durante tanto tiempo. Con una resolución que no había sentido en años, Ricardo cogió su teléfono. Dudó un momento, luego marcó un número que no había usado en mucho tiempo. «Hola, Jacobo, soy Ricardo Ferrer. Necesito que hagas una investigación discreta para mí. Es personal». Mientras proporcionaba detalles a su antiguo contacto de seguridad, Ricardo no podía apartar los ojos de Sofía. Quienquiera que fuera, de donde quiera que viniera, había reabierto sin querer una herida que Ricardo creía curada desde hacía mucho tiempo. Pero quizás, solo quizás, esto también era una oportunidad de curación, una oportunidad de arreglar los errores del pasado y posiblemente encontrar una redención que nunca supo que estaba buscando. Después de terminar la llamada, Ricardo se sentó de nuevo junto a la cama. Ajustó suavemente la manta alrededor de Sofía, notando cómo ella se inclinaba instintivamente hacia su contacto. «No te preocupes, pequeña», susurró. «Descubriremos tu historia y quizás, en el proceso, pueda finalmente hacer las paces con la mía». Afuera, la lluvia comenzó a amainar y un rayo de luna se abrió paso entre las nubes, proyectando un suave resplandor en la habitación. El broche de mariposa brilló en la mano de Sofía, como si fuera un faro que guiara a Ricardo de vuelta a un pasado olvidado, y quizás hacia un futuro que nunca imaginó posible. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las costosas cortinas, proyectando un brillo dorado sobre el despacho de Ricardo. Estaba sentado en su silla de cuero, con los ojos en la pantalla del ordenador, pero su mente estaba en otra parte. Una noche de poco sueño le había dejado ojeras bajo los ojos, un recordatorio físico de la turbulencia emocional que estaba enfrentando. Un suave golpe en la puerta lo devolvió al presente. «Adelante», dijo, enderezándose. María entró, su rostro una máscara de preocupación profesional. «Señor Ferrer, la niña está despierta. Parece un poco asustada». Ricardo asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectación.
Gracias, María. Iré a verla ahora. Caminando por el pasillo hacia la habitación de invitados, Ricardo ensayó lo que diría en su mente. ¿Cómo se le explicaba esta situación a una niña asustada? ¿Cómo podía ganarse su confianza? Golpeó suavemente antes de entrar. Sofía estaba sentada en la cama, con las rodillas pegadas al pecho, los ojos muy abiertos mientras observaba cada movimiento de Ricardo. El broche de mariposa todavía estaba sujeto en su mano. «Buenos días, Sofía», dijo Ricardo en tono suave. «¿Dormiste bien?» Sofía asintió vacilante, sin apartar los ojos de él. «Debes de tener hambre», continuó, sentándose en la silla junto a la cama. «¿Qué tal un poco de desayuno? ¿Quizás tortitas?» Al mencionar la comida, el estómago de Sofía rugió audiblemente, haciéndola sonrojar. Ricardo no pudo evitar sonreír. «Le pediré a María que nos prepare algo. Mientras tanto, ¿qué tal si hablamos un poco?» Sofía se mordió el labio, claramente nerviosa. Ricardo decidió probar un enfoque diferente. «Sabes, Sofía, ese broche que tienes es muy especial. Una vez conocí a alguien que tenía uno igual». Los ojos de Sofía se abrieron con interés. «¿De verdad?» Ricardo asintió, sintiendo una punzada en el corazón. «Sí, pertenecía a alguien muy importante para mí. ¿Puedes decirme cómo lo conseguiste?» Sofía dudó, sus dedos acariciando las alas de la mariposa. «Me lo dio la abuela», susurró finalmente. Dijo que era mágico. Ricardo sintió que se le aceleraba el corazón. ¿La abuela? ¿Podría ser? Estaba a punto de hacer más preguntas cuando su teléfono vibró. Era Jacobo, el investigador. «Sofía, necesito coger esta llamada. María vendrá pronto con el desayuno, ¿vale?» Salió al pasillo, cerrando suavemente la puerta detrás de él. «Jacobo, ¿qué has descubierto?» La voz profunda del detective crujió al otro lado. «Ricardo, no te lo vas a creer. La niña es la nieta de Clara Guzmán». Ricardo sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Se apoyó en la pared, luchando por respirar. «¿Qué? ¿Cómo?», logró decir finalmente. «Clara tuvo una hija, Ana, poco después de que te fueras. Ana es la madre de Sofía. Aparentemente hubo una discusión familiar reciente. Sofía se escapó de casa después de una pelea entre Ana y Clara». Ricardo terminó la llamada, su mente girando. Clara tuvo una hija. ¿Podría él ser? No, apartó el pensamiento. La cronología no cuadraba. Aún así, el hecho de que Sofía fuera la nieta de Clara era demasiado para procesar. De vuelta en la habitación de invitados, Ricardo encontró a Sofía devorando tortitas. Se sentó, observándola en silencio, con 1000 preguntas arremolinándose en su mente. En los días siguientes, Ricardo se encontró dividido entre su deseo de respuestas y su miedo a lo que podría descubrir. Pasó horas con Sofía, leyéndole cuentos, dibujando, tratando de ganarse su confianza. Gradualmente, ella comenzó a abrirse, hablando de su escuela, sus amigos, su gato mascota. Pero cada vez que Ricardo intentaba preguntar sobre su familia, Sofía se callaba, el miedo volvía a sus ojos y se negaba a hablar. Mientras tanto, los informes de Jacobo seguían llegando, pintando un cuadro cada vez más claro de la vida de Clara después de que Ricardo se fuera. Se había convertido en trabajadora social, dedicando su vida a ayudar a niños en situaciones difíciles. Ana, su hija, luchaba contra la depresión, causando tensión en la familia. Cada nuevo detalle se sentía como un cuchillo en el corazón de Ricardo. Se encontraba mirando por la ventana de su despacho, contemplando la vida que podría haber tenido. El éxito y la riqueza que había acumulado a lo largo de los años ahora parecían huecos frente a lo que había perdido. Una noche, incapaz de dormir, Ricardo deambuló por los pasillos de su finca. Se detuvo frente a una puerta que rara vez abría, su antiguo estudio de música. Con un profundo suspiro, giró el pomo. El olor a madera vieja y cuerdas de guitarra lo golpeó de inmediato. En una esquina, cubierta por una fina capa de polvo, yacía su vieja guitarra. Ricardo la cogió con cuidado, sus dedos trazando las cuerdas familiares. «Toca para mí, Ricardo», reiría Clara, sus ojos brillando a la luz del atardecer. «Esa canción que escribiste para mí».
Ricardo cerró los ojos, dejando que el recuerdo lo envolviera. Sin pensar, sus dedos comenzaron a rasguear las cuerdas, la suave y melancólica melodía llenando el aire. Eso es precioso. Ricardo se giró, sobresaltado. Sofía estaba en la puerta, sus ojos soñolientos llenos de curiosidad. «Lo siento, no quería despertarte», dijo Ricardo suavemente. Sofía entró en la habitación, sus ojos recorriendo los instrumentos. «¿Sabes tocar todo esto?» Ricardo sonrió, la primera sonrisa genuina en días. La mayoría de ellos. «¿Quieres que te enseñe algo?» El rostro de Sofía se iluminó. «¿Puedo?» Esa noche, mientras le enseñaba a Sofía los acordes básicos en la guitarra, Ricardo sintió que algo cambiaba dentro de él. La música que había olvidado durante tanto tiempo le trajo recuerdos de una época más simple y feliz. Y en los ojos brillantes de Sofía vio un atisbo de esperanza, una oportunidad de redención. Cuando finalmente arropó a Sofía de nuevo en la cama, Ricardo tomó una decisión. No importaba lo que deparara el pasado, haría lo que fuera necesario para proteger a esta niña y quizás, en el proceso, encontrar el camino de regreso a la persona que solía ser. Sentado en su despacho, Ricardo cogió el teléfono. Era hora de enfrentarse al pasado de frente. «Jacobo, necesito que hagas una cosa más por mí. Encuentra a Clara Guzmán. Es hora de una conversación que se ha retrasado demasiado». El despacho de Ricardo estaba tenuemente iluminado por el cielo del atardecer cuando llegó Jacobo, el detective. Su rostro, normalmente impasible, mostraba signos de fatiga y quizás una pizca de preocupación. Ricardo le hizo un gesto para que se sentara, tratando de ignorar el nudo que se le formaba en el estómago. «¿Qué has descubierto, Jacobo?», preguntó Ricardo, su voz más áspera de lo habitual. Jacobo suspiró, abriendo una gruesa carpeta sobre el escritorio. «Ricardo, más vale que te prepares. Lo que descubrimos, bueno, lo cambia todo». Ricardo asintió, preparándose mentalmente. «Adelante». «Como sospechábamos, Sofía es efectivamente la nieta de Clara Guzmán», comenzó Jacobo. «Pero hay más. Clara tuvo una hija, Ana, poco después de que te fueras a Londres». El mundo de Ricardo pareció girar. ¿Una hija? ¿Cuánto tiempo después? Jacobo consultó sus notas. Ana nació unos 9 meses después de que te fueras, Ricardo. El aire pareció desvanecerse de la habitación. Ricardo se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, con la mente en un torbellino. ¿Podría ser posible? ¿Podría él ser? «Continúa», dijo finalmente sin volverse. Jacobo se aclaró la garganta. Clara crió a Ana sola, trabajando como trabajadora social. Por lo que hemos podido averiguar, nunca se casó. Ana tuvo una infancia difícil, pero logró licenciarse en psicología. Sin embargo, hace unos 6 años, comenzó a luchar contra una depresión severa. Ricardo finalmente se giró, su rostro una máscara de emociones conflictivas. ¿Y Sofía? Sofía nació hace 5 años. ¿El padre? No hay registro de él. Ana ha luchado por criar a su hija sola, enfrentando dificultades económicas y emocionales. En los últimos meses, las cosas han empeorado significativamente. Ricardo se hundió en su silla, sintiendo el peso de cada palabra. ¿Cómo? Jacobo dudó antes de continuar. Ana perdió su trabajo hace 3 meses. Las facturas empezaron a acumularse. Hay registros de frecuentes discusiones entre ella y Clara. Parece que Clara ha estado ayudando económicamente, pero la situación es tensa. Un pesado silencio cayó en la oficina. Ricardo cerró los ojos, las imágenes del pasado mezclándose con estas nuevas revelaciones. Clara, sola y embarazada. Ana, creciendo sin un padre. Sofía, atrapada en medio de una tormenta familiar. «Hay una cosa más, Ricardo», dijo Jacobo suavemente. «Encontramos la dirección actual de Clara. Vive a solo unos 30 minutos de aquí». Ricardo abrió los ojos, mirando a Jacobo con una intensidad que lo sorprendió incluso a él mismo. «Gracias, Jacobo. Has hecho un trabajo excelente». Después de que el detective se fue, Ricardo permaneció sentado en silencio durante mucho tiempo. El crepúsculo dio paso a la noche, las luces de la ciudad brillando afuera como estrellas distantes.
Finalmente, se levantó y caminó hacia la habitación de Sofía. La niña dormía tranquilamente, el broche de mariposa en la mesita de noche junto a ella. Ricardo lo cogió, sintiendo su peso familiar en la mano. ¿Cuántas veces había imaginado este objeto a lo largo de los años? ¿Cuántas veces había soñado con el rostro de Clara? Y ahora, aquí estaba, no solo una pieza de su pasado, sino potencialmente la clave de su futuro. Ricardo regresó a su despacho y cogió el teléfono. Sus manos temblaban ligeramente mientras marcaba el número. «¿Hola, Clara Guzmán?» Su voz vaciló por un momento. «Soy Ricardo Ferrer. Nosotros necesitamos hablar». El silencio al otro lado pareció interminable. Finalmente, la voz que no había oído en 35 años, más vieja pero aún inconfundible, respondió. «Ricardo. Dios mío. Después de todo este tiempo. Clara, sé que es un shock, pero algo ha sucedido. Yo encontré a Sofía». Un jadeo audible. «¿Sofía? ¿Está bien? ¿Dónde está?» «Está a salvo, Clara. Está conmigo. Pero hay mucho que tenemos que discutir. ¿Podemos vernos?» Otra pausa, más corta esta vez. «Sí, supongo que deberíamos. Mañana en el café cerca del antiguo campus». «Estaré allí», respondió Ricardo, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Después de colgar, Ricardo volvió a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Su mente rebosaba de preguntas sin respuesta. ¿Era Ana su hija? ¿Cómo reaccionaría Clara al verlo después de todos estos años? ¿Y Sofía? ¿Cómo encajaba ella en todo esto? A la mañana siguiente, Ricardo se paró frente al espejo, ajustándose la corbata por 10ª vez. Apenas había dormido, su mente ensayando innumerables escenarios para la reunión con Clara. «Señor Ferrer», la voz de María rompió sus pensamientos. «Sofía pregunta por usted». Ricardo asintió, siguiendo a la ama de llaves a la cocina. Sofía estaba sentada a la mesa, balanceando las piernas ansiosamente mientras comía cereales. «Buenos días, Sofía», dijo Ricardo, forzando una sonrisa. «¿Cómo te sientes hoy?» Sofía se encogió de hombros, revolviendo sus cereales con una cuchara. «¿Cuándo puedo ir a casa?» La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Por supuesto que quería ir a casa. ¿En qué había estado pensando, reteniéndola aquí tanto tiempo? «De hecho, Sofía», comenzó, sentándose a su lado, «hoy voy a ver a alguien que podría ayudar con eso. Tu abuela». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «¿La abuela Clara?» Ricardo asintió, sorprendido por la repentina emoción en el rostro de la niña. «Sí, la abuela Clara. Realmente la quieres, ¿verdad?» Sofía sonrió, la primera sonrisa genuina que Ricardo había visto de ella desde que se conocieron. «La abuela Clara es la mejor. Siempre me cuenta cuentos y me lleva al parque». Ricardo sintió una punzada de envidia y arrepentimiento. Todos esos momentos, esos recuerdos, podría haber sido parte de ellos. «Sofía», dijo suavemente, «prometo que haré todo lo que pueda para ayudarte a ti y a tu familia, ¿de acuerdo? Confía en mí». La niña lo estudió durante un largo momento antes de asentir lentamente. «Vale, señor Ricardo». Horas más tarde, Ricardo se encontró de pie fuera del café, con el corazón latiendo con fuerza. A través de la ventana la vio Clara. Su pelo, antes dorado, ahora lucía mechones plateados, pero sus ojos, esos ojos que una vez lo habían encantado, aún ardían con la misma intensidad. Tomando una respiración profunda, Ricardo abrió la puerta y entró. El tintineo de la campana sobre la puerta hizo que Clara levantara la vista, sus ojos encontrándose con los de él. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Décadas de arrepentimiento, preguntas sin hacer y palabras no dichas colgaron entre ellos. «Hola, Clara», dijo Ricardo suavemente. Clara se levantó lentamente, sus ojos nunca apartándose de los de él. «Ricardo», respondió ella, su voz una mezcla de sorpresa, dolor y quizás, solo quizás, un atisbo de esperanza. Mientras Ricardo se sentaba en la mesa, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las revelaciones que vendrían, las verdades que se desenterrarían,
Todo dependía de este momento. Con una última mirada al broche de mariposa en su bolsillo, Ricardo se preparó para enfrentarse a su pasado y posiblemente dar el primer paso hacia un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. El aroma a café recién hecho llenaba la pequeña cafetería, pero Ricardo apenas lo notó. Su mirada estaba fija en Clara, absorbiendo cada detalle de su rostro. Las finas líneas alrededor de sus ojos hablaban de risas y lágrimas, mientras que los mechones plateados de su pelo brillaban bajo la suave luz del café. «No has cambiado mucho», dijo finalmente Clara, rompiendo el tenso silencio. Ricardo soltó una risa corta y sin humor. «Creo que todos hemos cambiado, Clara. Algunos más que otros». Clara asintió lentamente, sus dedos jugueteando con la taza de café que tenía delante. 35 años es mucho tiempo, Ricardo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo? Ricardo respiró hondo, sintiendo el peso del broche en su bolsillo. «Encontré a Sofía», dijo suavemente, observando la reacción de Clara. Sus ojos se abrieron en una mezcla de alivio y preocupación. «¿Dónde? ¿Cómo? ¿Está bien?» «Está a salvo», la tranquilizó Ricardo rápidamente. «La encontré hace unos días, sola bajo la lluvia. Ella tenía esto consigo». Lentamente sacó el broche de mariposa de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Clara jadeó, sus manos temblando ligeramente mientras cogía el broche. «Se lo di para su último cumpleaños. Es el mismo que me diste hace tantos años». Ricardo asintió, sintiendo otra oleada de emoción golpearlo. «Clara, necesito saber. Ana, ¿es mi hija?», terminó Clara, sus ojos encontrándose con los de él, una dureza en su voz que Ricardo nunca había oído antes. «Sí, Ricardo, Ana es tu hija». El mundo pareció arremolinarse alrededor de Ricardo, se agarró al borde de la mesa, luchando por respirar. «¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». La ira de Clara finalmente rompió su calma exterior. «¿Decírtelo? ¿Y cuándo exactamente debería haberlo hecho, Ricardo? ¿Cuando te fuiste a Londres sin mirar atrás? ¿O quizás cuando cambiaste tu número y dirección sin dejar rastro?». Ricardo sintió que la culpa lo consumía. «Clara, lo siento. Fui un cobarde. Debería haber...». «Ahórrame tus excusas», interrumpió Clara, su voz temblando con emoción reprimida. «Deberías haberte quedado. Deberías haber luchado por nosotros. Pero elegiste tu carrera, tu ambición. Y yo me quedé atrás para lidiar con las consecuencias. El silencio que siguió fue pesado, cargado de 3 décadas de dolor no resuelto y palabras no dichas. «¿Cómo fue?», preguntó finalmente Ricardo, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Criar a Ana sola?». Clara cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, había una mezcla de orgullo y agotamiento. «Fue duro», admitió. «Tenía miedo, estaba sola y con el corazón roto. Pero Ana, ella me dio una fuerza que nunca supe que tenía. Volví a la universidad, me convertí en trabajadora social, dediqué mi vida a ayudar a otras madres solteras, a otros niños que necesitaban apoyo». Ricardo sintió una oleada de admiración y arrepentimiento. «Eres increíble, Clara. Yo debería haber estado allí». «Sí, deberías haber estado», asintió Clara, su tono suavizándose ligeramente. «Pero no lo estuviste. Y ahora, después de todos estos años, apareces porque encontraste a Sofía». «¿Qué está pasando, Ricardo? Porque mi nieta estaba sola en la calle». Ricardo dudó, sin saber cuánto revelar. «Clara, las cosas no parecen ir bien con Ana. Sofía se escapó después de una discusión entre vosotras. No dijo mucho, pero...». Clara soltó un largo suspiro, la preocupación evidente en su rostro. «Ana ha estado luchando contra la depresión durante años. Recientemente las cosas empeoraron. Perdió su trabajo, las facturas se acumulan. He intentado ayudar, pero es tan terca como su madre», terminó Ricardo, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Clara no pudo evitar devolver una leve sonrisa, y como su padre, aparentemente.
El breve momento de ligereza pasó rápidamente y la pesada realidad de la situación se instaló de nuevo. «¿Qué hacemos ahora, Clara?», preguntó Ricardo, la incertidumbre y la esperanza llenando su voz. Clara lo estudió durante un largo momento antes de responder. «Primero, tenemos que llevar a Sofía a casa. Ana debe estar fuera de sí de preocupación. Después de eso... Bueno, creo que tenemos mucho de qué hablar, Ricardo. Sobre el pasado, sobre Ana, sobre el futuro». Ricardo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. «Quiero ayudar, Clara. Sé que no puedo borrar los últimos 35 años, pero si hay algo que pueda hacer, por Ana, por Sofía...» «Es complicado, Ricardo», advirtió Clara. «Ana creció sin un padre. Tiene sus propias batallas, sus propias cicatrices. Y Sofía, bueno, es una niña increíble, pero está atrapada en medio de todo esto». Ricardo respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Lo entiendo, pero estoy listo para enfrentarlo, Clara. Por favor, solo dame la oportunidad de hacer lo correcto esta vez». Clara lo miró durante mucho tiempo, como si tratara de leer su alma. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien, Ricardo, pero vayamos despacio. Hay mucho en juego aquí». Se levantaron, listos para salir del café y enfrentarse a lo que viniera. Cuando llegaron a la puerta, Ricardo se detuvo, tocando ligeramente el brazo de Clara. «Clara», dijo suavemente, «a pesar de todo, quiero que sepas, nunca dejé de quererte. Nunca dejé de...» «No», interrumpió Clara, las lágrimas brillando en sus ojos. «No digas eso, Ricardo. No ahora. Si tenemos un largo camino por delante, antes de que podamos siquiera pensar en... Bueno, en algo más allá de Ana y Sofía». Ricardo asintió, respetando sus límites. Mientras salían del café, uno al lado del otro, pero separados por décadas de ausencia, Ricardo sintió una mezcla de miedo y esperanza. El futuro era incierto, lleno de desafíos y potencial desamor. Pero por primera vez en años también sintió algo más: la posibilidad de redención. Con el broche de mariposa a salvo en su bolsillo, un símbolo de un pasado que nunca se había ido del todo, Ricardo se preparó para lo que le esperaba: un reencuentro con Ana, la oportunidad de conocer a su hija por primera vez y la oportunidad de ser parte de la vida de Sofía. El camino por delante sería difícil, pero mirando a Clara a su lado, Ricardo supo que estaba listo para enfrentarlo. Juntos, quizás podrían arreglar lo que se había roto hacía tanto tiempo y construir algo nuevo a partir de los fragmentos del pasado. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre las calles de la ciudad, mientras el coche de Ricardo serpenteaba por barrios cada vez más deteriorados. Clara estaba sentada en el asiento del copiloto, sus ojos escudriñando las aceras agrietadas y los edificios desgastados, buscando cualquier señal de Ana o Sofía. «Gira a la izquierda aquí», instruyó Clara, su voz tensa. «La última dirección que tengo de Ana está en esta zona». Ricardo obedeció, sintiendo un nudo de ansiedad apretarse en su estómago con cada manzana que pasaban. La dura realidad de la vida de su hija, se hizo dolorosamente clara. Se detuvieron frente a un decrépito edificio de apartamentos, con la pintura desconchada y varias ventanas rotas. Ricardo miró a Clara, viendo el dolor en sus ojos. «¿Es aquí?», preguntó suavemente. Clara asintió, incapaz de hablar. Salieron del coche. El contraste entre el vehículo de lujo de Ricardo y el entorno era desolador. Subiendo las desvencijadas escaleras, fueron asaltados por el olor a moho y desesperación. Grafitis cubrían las paredes, algunos obscenos, otros clamando por ayuda en grandes letras desesperadas. En el tercer piso, Clara se detuvo en una puerta marcada como 307. Dudó un momento antes de llamar. No hubo respuesta. «Ana», llamó Clara golpeando de nuevo. «Ana, cariño, soy yo. Estoy con Ricardo. Por favor, abre». Silencio. Ricardo puso suavemente una mano en el hombro de Clara. «Quizás deberíamos preguntar por el vecindario». Clara asintió, derrotada. Bajaron las escaleras y comenzaron a interrogar a los residentes locales sobre Ana o Sofía.
Pasaron las horas, llevándolos por callejones oscuros, plazas abandonadas y refugios abarrotados. Con cada paso, Ricardo sentía el peso de su ausencia más agudamente. Estas eran las consecuencias de la elección que hizo hace 35 años, no solo para Clara, sino para las generaciones que vinieron después. «Solía venir aquí», dijo una anciana sentada en un banco en un parque en ruinas, señalando un patio de recreo descolorido. La joven con la niña. No las he visto en unos días, sin embargo. Ricardo observó a los niños que jugaban en los columpios desgastados, imaginando a Sofía allí, columpiándose sola mientras Ana miraba, luchando contra sus propios demonios internos. «Ricardo», la voz de Clara lo trajo de vuelta. «Mira». Estaba señalando un folleto pegado a una farola cercana. Grupo de apoyo para la depresión. Todos los miércoles a las 7 p.m., Centro Cívico Local. «Hoy es miércoles», dijo Ricardo, mirando su reloj. «Son casi las 7». Corrieron de vuelta al coche, una renovada esperanza impulsándolos. El centro cívico estaba a solo unas pocas manzanas de distancia. Al llegar, vieron a un pequeño grupo de personas entrando en el edificio desgastado. Ricardo y Clara se apresuraron a entrar, escaneando cada rostro en busca de Ana. Fue entonces cuando Ricardo la vio. Aunque nunca había conocido a su hija antes, la reconoció al instante. Ana tenía los ojos de Clara, pero la barbilla terca era inconfundiblemente suya. «Ana», llamó Clara suavemente. La joven se giró, sus ojos abriéndose de par en par al ver a su madre. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y quién es?» Su voz se apagó mientras miraba a Ricardo, una lenta comprensión amaneciendo en sus ojos. «Hola, Ana», dijo Ricardo, su voz temblando ligeramente. Soy tu padre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana miró de Clara a Ricardo, su rostro un torbellino de shock, ira y confusión. «¿Ahora?», dijo finalmente Ana, su voz cargada de emoción. «¿Después de todos estos años, apareces ahora?» «Ana, cariño», intervino Clara, «hay tanto que tenemos que hablar. Pero primero, ¿dónde está Sofía?» El rostro de Ana se puso pálido. «¿Sofía? ¿No está contigo?» Pensé, después de nuestra pelea. Pensé que se había ido a tu casa, mamá. El pánico se apoderó de todos ellos. Sofía había estado desaparecida durante días y nadie lo sabía. «La encontramos», dijo Ricardo rápidamente. «Está a salvo en mi casa». Ana lo miró, el alivio y la desconfianza mezclándose en sus ojos. «¿Tu casa? ¿Quién eres tú para cuidar de mi hija?» Ricardo sintió el peso de décadas de ausencia en esas palabras. «Ana, sé que no tengo ningún derecho, pero por favor, déjame ayudar. Déjanos ayudar». Clara puso una mano en el brazo de Ana. «Cariño, sé que es mucho que procesar, pero Sofía nos necesita ahora mismo, a todos nosotros». Ana cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Cuando los abrió de nuevo, una feroz determinación brillaba en ellos. «Llévame con mi hija». En el viaje de regreso a la finca de Ricardo, el silencio en el coche era palpable. Ana estaba sentada en el asiento trasero, sus ojos moviéndose entre la ventana y el espejo retrovisor, donde podía ver el perfil de Ricardo. Ricardo, por su parte, sintió el peso de cada kilómetro. La distancia entre este barrio empobrecido donde vivía Ana y su lujosa casa era más que física. Era un abismo de experiencias, oportunidades perdidas y decisiones que nunca podrían deshacerse. Cuando finalmente llegaron, Sofía esperaba en la puerta, sus ojos iluminándose al ver a su madre. «Mami», gritó corriendo a los brazos de Ana. Ana sostuvo a su hija cerca, las lágrimas corriendo por su rostro. «Oh, Sofía, mi amor, estoy tan feliz de que estés bien. Lo siento mucho, de verdad». Ricardo observó la escena, sintiéndose como un intruso en su propia casa. Clara estaba a su lado, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ricardo en voz baja. Clara lo miró, años de dolor, amor y posibilidades perdidas reflejados en sus ojos. «Ahora, Ricardo, hacemos lo que deberíamos haber hecho hace 35 años. Enfrentamos esto juntos, como la familia que se reunió, llena de emociones conflictivas y verdades no dichas.
Ricardo sabía que el camino por delante sería difícil, pero mirando a Clara, Ana y Sofía, también vio algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La búsqueda de Ana había terminado, pero el viaje para sanar viejas heridas y construir un futuro juntos apenas comenzaba. La sala de estar de la finca de Ricardo, normalmente un espacio tranquilo de lujo silencioso, ahora estaba impregnada de una tensión palpable. Ana estaba sentada rígidamente en el sofá de cuero, con Sofía acurrucada en sus brazos, como si la niña pudiera desaparecer en cualquier segundo. Clara ocupaba un sillón cercano, su mirada cambiando ansiosamente entre su hija y Ricardo, que estaba de pie incómodamente en su propia casa. «Así que», comenzó Ana, su voz tan afilada como una cuchilla. «Tú eres el famoso Ricardo, el hombre que dejó a mi madre antes de saber que yo existía». Ricardo sintió el peso de sus palabras como un puñetazo en el estómago. «Ana, yo sé que nada de lo que diga puede justificar lo que hice, pero...» «Tienes razón», interrumpió Ana, sus ojos brillando con ira reprimida. «Nada puede justificar 35 años de ausencia. Así que, ¿por qué estás aquí ahora? ¿Qué quieres?» Clara se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. «Ana, cariño, sé que esto es difícil, pero Ricardo encontró a Sofía cuando estaba sola y asustada. La ayudó». Ana acercó a Sofía. «¿Y se supone que debo estar agradecida por eso? ¿Por hacer el mínimo de decencia humana?» Ricardo dio un paso adelante, sus manos levantadas en un gesto pacífico. «Ana, no estoy aquí esperando gratitud ni perdón. Estoy aquí porque quiero ayudarte a ti y a Sofía. Sois mi familia, aunque no merezca ese título». Una risa amarga escapó de los labios de Ana. «¿Familia? ¿Ahora quieres ser familia? ¿Dónde estabas cuando lloraba cada noche deseando un padre? ¿Dónde estabas cuando mamá trabajaba en 2 empleos solo para darme lo básico?» Cada una de las palabras de Ana golpeó a Ricardo como flechas, cada una encontrando su marca con dolorosa precisión. Se tambaleó ligeramente, apoyándose en la chimenea. «Cometí errores, Ana, errores terribles. No puedo deshacerlos, pero estoy aquí ahora, queriendo hacer lo que sea necesario para ayudar». Ana apartó la mirada, sus manos acariciando distraídamente el pelo de Sofía. «¿Y qué crees exactamente que puedes hacer? ¿Lanzar dinero al problema y esperar que desaparezca?» Ricardo dudó, consciente de que sus próximas palabras podrían hacer o deshacer este frágil intento de reconciliación. «No se trata solo de dinero, Ana. Quiero ofrecer apoyo real. Ayuda con el tratamiento para tu depresión, un lugar seguro para que tú y Sofía os quedéis, oportunidades de educación y empleo». Los ojos de Ana se abrieron, una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Cómo sabes de mi depresión?» «Estábamos preocupados, cariño», intervino Clara suavemente. «Te buscamos, hablamos con gente». Ana se levantó bruscamente, colocando cuidadosamente a Sofía en el sofá. «¿Así que investigasteis mi vida? ¿Invadisteis mi privacidad?» Ricardo dio un paso adelante, la urgencia en su voz. «Ana, por favor, entiende, estábamos desesperados por encontrarte a ti y a Sofía. Queríamos ayudar». «¿Ayudar?», gritó Ana, años de dolor y frustración desbordándose. «¿Crees que puedes aparecer con tu dinero y tus promesas y arreglarlo todo? No tienes idea de por lo que he pasado, por lo que todavía paso cada día». Las lágrimas comenzaron a fluir libremente por el rostro de Ana. «No sabes lo que es luchar contra tu propia mente cada día, temiendo que en cualquier momento fallarás a tu hija, que podrías perderla porque no eres lo suficientemente fuerte». Ricardo sintió que se le rompía el corazón. Sin pensar, se movió hacia Ana, con los brazos extendidos para abrazarla. Por un momento, ella lo permitió. Décadas de anhelo por un padre finalmente encontrando liberación. Pero luego, tan rápido como comenzó, Ana se apartó, secándose las lágrimas con rabia. «No, no puedo hacer esto. No puedo simplemente dejarte entrar en nuestras vidas como si nada hubiera pasado». Ricardo retrocedió, respetando su espacio. «Lo entiendo. No te pido que me aceptes como tu padre de inmediato. Solo te pido una oportunidad de ayudar, de ser parte de vuestras vidas de alguna manera».
Clara se levantó, colocando una mano reconfortante en el hombro de Ana. Cariño, sé que es difícil confiar, especialmente después de todo lo que has pasado. Pero quizás podamos intentarlo. Por el bien de Sofía, si no por el nuestro. Ana miró a su hija, que los observaba con ojos grandes y confundidos. Soltó un largo suspiro, el agotamiento evidente en cada línea de su rostro. No lo sé, dijo finalmente. No sé si puedo confiar en esto. ¿Y si decides irte de nuevo? ¿Y si todo es demasiado? No puedo arriesgarme a que Sofía se apegue a ti solo para qué. Ricardo sintió que el cuchillo de sus palabras se retorcía en su corazón, pero sabía que estaban justificadas. Ana, te prometo aquí y ahora que no me iré. No importa lo difícil que se ponga, no importa cuánto tiempo lleve. Estaré aquí para ti, para Sofía, para nuestra familia. Un pesado silencio llenó la habitación. Ana miró fijamente a Ricardo, como si buscara la verdad en sus ojos. Finalmente habló, su voz temblando. No puedo prometer nada. No puedo decir que confío en ti o que alguna vez te veré como mi padre. Pero quizás podamos intentarlo. Por el bien de Sofía, pasos de bebé. Ricardo sintió una oleada de alivio y gratitud invadirlo. Pasos de bebé, asintió. Eso es todo lo que pido. Clara sonrió suavemente, las lágrimas brillando en sus ojos. Entonces es un comienzo. Podemos trabajar con eso. Sofía, sintiendo que algo importante había sucedido, se levantó y caminó hacia Ana, tomándole la mano. Mami, ¿podemos quedarnos aquí? Es muy bonito aquí. Ana miró de su hija a Ricardo y Clara, con un profundo suspiro, asintió. Sí, cariño, creo que podemos quedarnos un tiempo. A medida que la tensión en la habitación comenzaba a disiparse lentamente, Ricardo supo que el camino por delante sería largo y difícil. Había heridas profundas que sanar, confianza que construir y una familia fracturada que reparar. Pero mirando a las 3 generaciones reunidas en su sala de estar, sintió por primera vez en años una chispa de esperanza genuina. El enfrentamiento familiar había sido doloroso, pero necesario. Era el primer paso en un viaje que Ricardo esperaba que condujera a la curación y la redención para todos ellos. El despacho de Ricardo estaba en silencio, excepto por el silencioso tic-tac del reloj de pared y el ocasional crujido de papeles. Estaba enterrado en documentos, tratando de organizar un plan para ayudar a Ana y Sofía, cuando un golpe firme en la puerta lo sobresaltó. «Adelante», dijo Ricardo, ajustándose en su silla. La puerta se abrió, revelando una figura que Ricardo no había visto en años. Tomás Hidalgo, su antiguo socio y mentor en los inicios de su carrera. «¿Tomás?», se levantó Ricardo, sorprendido. «¿Qué estás haciendo aquí?». Tomás, ahora con el pelo completamente cano y profundas arrugas en el rostro, entró en el despacho con pasos vacilantes. «Hola, Ricardo. Espero no interrumpir nada importante». Ricardo le hizo un gesto a Tomás para que se sentara, una mezcla de curiosidad y aprensión creciendo en su interior. «No, por favor, siéntate. Es inesperado verte después de tanto tiempo». Tomás se acomodó en la silla, sus ojos recorriendo el lujoso despacho antes de posarse finalmente en Ricardo. «Te ha ido bien, chico. Siempre supe que llegarías lejos». Ricardo asintió, una sonrisa tensa en sus labios. «Gracias. Pero algo me dice que no has venido aquí para halagar mi éxito». «¿Qué está pasando, Tomás?». El hombre mayor respiró hondo, pasándose una mano por el rostro cansado. «Tienes razón, Ricardo. Estoy aquí porque hay algo que necesito confesar. Algo que he estado cargando durante 35 años». Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. «¿De qué estás hablando?». Tomás miró a Ricardo a los ojos, su voz temblando ligeramente. «Se trata de Clara, de ti y de Clara, en realidad». La mención de Clara hizo que el corazón de Ricardo se acelerara. «¿Qué pasa con Clara?». «Interferí en vuestra relación, Ricardo», dijo Tomás, las palabras sonando como si fueran arrastradas fuera de él. «Hace 35 años, cuando recibiste esa oferta de trabajo en Londres, manipulé la situación, la hice parecer peor de lo que realmente era».
Ricardo sintió como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. ¿Qué? ¿Cómo lo manipulaste? Tomás continuó, su voz pesada de remordimiento. La oferta de trabajo era real, pero no era tan urgente ni exclusiva como la hice parecer. Exageré los términos, te presioné para que tomaras una decisión rápida, lo hice sonar como si fuera una oportunidad única en la vida, que tenías que elegir entre tu carrera y Clara. Ricardo se levantó bruscamente, su mente girando. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Tomás bajó los ojos, incapaz de encontrar la mirada acusadora de Ricardo. Tenía grandes planes para ti, Ricardo. Vi tu potencial, sabía que podías convertirte en uno de los mejores en el negocio. Pero Clara, una relación seria, quizás una familia. Tenía miedo de que te distrajera, que te impidiera alcanzar tu máximo potencial. Ricardo sintió una oleada de ira. No tenías ningún derecho. Era mi vida, Tomás, mi decisión. Lo sé, dijo Tomás, levantando las manos en un gesto suplicante. Me equivoqué, terriblemente. En ese momento justifiqué mis acciones diciéndome que era por tu propio bien, por el bien de la empresa. Pero la verdad es que fui egoísta y manipulador. Ricardo se volvió hacia la ventana, sus manos apretadas en puños. 35 años. 35 años de arrepentimiento, preguntas sin respuesta, una vida que podría haber sido completamente diferente. ¿Tienes idea de lo que hiciste, Tomás?, preguntó, su voz baja y peligrosa. ¿De lo que causó tu interferencia? Tomás sacudió la cabeza con tristeza. No en ese momento, pero con los años, viéndote volverte más frío, más centrado solo en los negocios, empecé a darme cuenta del error que había cometido. Y ahora, oyendo rumores sobre tu reconexión con Clara, sobre una hija... Ricardo se giró bruscamente. ¿Cómo sabes eso? El mundo de los negocios es pequeño, Ricardo. La noticia corre rápido, respondió Tomás. Cuando lo oí, me di cuenta de que no podía guardar más este secreto. Mereces saber la verdad. Ricardo se hundió en su silla, el peso de décadas de elecciones y consecuencias oprimiéndolo. 35 años, Tomás. Perdí 35 años con mi hija, con Clara. Una vida entera. Tomás se inclinó hacia adelante, su voz suplicante. Sé que no hay excusa para lo que hice, Ricardo. No estoy aquí pidiendo perdón. Solo quería que supieras la verdad. Quizás no sea demasiado tarde para arreglar las cosas. Ricardo miró a Tomás, viendo no al poderoso mentor que una vez admiró, sino a un hombre viejo y arrepentido. ¿Arreglar las cosas? ¿Cómo puedo arreglar décadas de ausencia? ¿Cómo puedo explicarle a Ana que me perdí sus primeros pasos, sus primeras palabras, toda su infancia por una mentira? Tomás no tuvo respuesta para eso. Se levantó lentamente, la carga de la culpa evidente en sus hombros caídos. Lo siento mucho, Ricardo. Más de lo que puedo decir. Si hay algo que pueda hacer... Ricardo sacudió la cabeza. Ya has hecho suficiente, Tomás. Por favor, vete. Cuando la puerta se cerró detrás de Tomás, Ricardo permaneció donde estaba, su mundo patas arriba. Todas las justificaciones que había construido a lo largo de los años, todas las racionalizaciones de sus elecciones, se desmoronaron bajo esta nueva verdad. Cogió una foto de su escritorio, una que Clara le había dado recientemente. En ella, una bebé Ana sonreía a la cámara, sus ojos, brillando de alegría. Ricardo sintió lágrimas calientes rodar por su rostro. ¿Qué he hecho?, susurró en el silencio de la oficina. En ese momento, Ricardo se dio cuenta de que el viaje hacia la redención sería mucho más complejo y doloroso de lo que había imaginado. No se trataba solo de arreglar el presente, sino de confrontar un pasado construido sobre mentiras y manipulación. Con manos temblorosas, cogió el teléfono. Necesitaba hablar con Clara, con Ana. Necesitaba intentar explicar lo inexplicable, pedir perdón no solo por sus acciones, sino por su ceguera, por su disposición a creer la mentira, porque era conveniente. Mientras marcaba el número de Clara, Ricardo se preguntó si había alguna posibilidad de reconstruir lo que se había perdido, si después de todos estos años y todas estas revelaciones,
Todavía podría haber esperanza para una familia que nunca tuvo la oportunidad de ser. El teléfono sonó y Ricardo respiró hondo. Era hora de enfrentarse a la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Hora de luchar por la familia que casi tuvo, la vida que le fue robada y la redención que ahora sabía que necesitaba más que nunca. La luz del sol de la mañana se filtraba en la sala de estar de Ricardo, iluminando a 3 figuras sentadas en un tenso silencio. Ricardo, Clara y Ana formaban un triángulo incómodo, cada uno luchando con emociones e incertidumbres privadas. Sofía jugaba tranquilamente en un rincón, su presencia un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Ricardo se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. Yo quiero agradeceros a ambas por aceptar reuniros conmigo hoy. Sé que no es fácil. Clara asintió levemente, mientras que Ana mantuvo la mirada fija en sus manos entrelazadas. Después de la revelación de Tomás, continuó Ricardo, su voz temblando, me di cuenta de que tenemos aún más que resolver de lo que pensábamos. Pero también creo que nos da una oportunidad de empezar de nuevo, en cierto modo. Ana finalmente levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Ricardo. ¿Empezar de nuevo? ¿Cómo podemos simplemente empezar de nuevo después de todo esto? Clara puso una mano suave sobre el brazo de Ana. Cariño, sé que es difícil, pero por Sofía, quizás podamos intentarlo. Ricardo se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Ana, sé que nada de lo que diga puede borrar el pasado, pero quiero ofrecer mi apoyo ahora, en todos los sentidos que pueda. Económicamente, por supuesto, pero también emocionalmente, si me lo permites. Ana dudó, la desconfianza todavía evidente en sus ojos. ¿Y si no quiero tu dinero? ¿Si no confío en tus intenciones? Entonces empezaremos de cero, respondió Ricardo de inmediato. Sin presión, sin expectativas, solo una oportunidad para que nos conozcamos, para construir algo nuevo. Clara habló en voz baja. Ana, recuerda lo que hablamos. Esto no se trata solo de ti y de Ricardo. Se trata de darle a Sofía la oportunidad de conocer a su abuelo, de tener una familia completa. Las palabras de Clara parecieron calar hondo en Ana. Miró a Sofía, que ahora los observaba con curiosidad. «Vale», dijo finalmente Ana, su voz apenas audible. «Podemos intentarlo, pero iremos despacio, ¿de acuerdo?» Ricardo sintió una oleada de alivio invadirlo. «Por supuesto, a tu ritmo». «Gracias, Ana. Significa mucho para mí». En las semanas siguientes, la familia caminó de puntillas por este territorio desconocido. Fiel a su palabra, Ricardo ofreció apoyo financiero para el tratamiento de Ana, asegurándose de que tuviera acceso a los mejores profesionales de la salud mental. Clara se convirtió en una presencia constante, ofreciendo a Ana el apoyo emocional que necesitaba desesperadamente. Pasaron largas noches hablando, abrazándose, simplemente estando allí en los momentos difíciles. Clara dedicándose por completo a reconectar con su hija. Sofía, inicialmente retraída y confundida por todos los cambios, gradualmente comenzó a abrirse. Ricardo descubrió que tenía un talento sorprendente para contar cuentos, y sus elaboradas historias de princesas valientes y dragones amigables pronto se convirtieron en la parte favorita de la noche de Sofía. Un día, mientras Ricardo terminaba uno de sus cuentos, Sofía lo miró con sus grandes ojos curiosos. «Abuelo Ricardo, ¿por qué no vivías con nosotros antes?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo sintió el peso de las miradas de Clara y Ana. Tragando saliva, Ricardo respondió con cuidado. «Bueno, Sofía, a veces los adultos cometen errores. Yo cometí un error muy grande hace mucho tiempo y me mantuvo alejado de tu abuela y de tu mamá. Pero estoy tratando de arreglarlo ahora». Sofía asintió, procesando la información como solo un niño puede hacerlo. «¿Te vas a ir otra vez?» Ricardo sintió que se le encogía el corazón. «No, cariño, te prometo que no me voy a ninguna parte. Estoy aquí para quedarme». Ana, que había estado observando de cerca, sintió un torbellino de emociones conflictivas. Ver a su hija crear un vínculo con Ricardo despertó sentimientos de felicidad y miedo.
Más tarde esa noche, Ana se acercó a Ricardo en su despacho. «Yo quería darte las gracias», dijo vacilante, «por lo que le dijiste a Sofía, y por cumplir con todo hasta ahora». Ricardo sonrió suavemente. «No hay necesidad de agradecerme, Ana. Solo estoy tratando de hacer lo correcto, aunque sea demasiado tarde». Ana hizo una pausa por un momento antes de continuar. «Sabes, siempre me pregunté cómo sería tener un padre. Crecí oyendo historias sobre ti, algunas buenas, otras no tan buenas. Pero ahora, viéndote con Sofía, es diferente de lo que imaginaba». «¿Diferente cómo?», preguntó Ricardo, su corazón martilleando en su pecho. «Mejor», admitió Ana. «Más real, supongo. No eres el monstruo que a veces imaginaba, ni el héroe que secretamente esperaba. Eres humano, defectuoso, pero intentándolo». Ricardo sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Ana, yo...» «No», interrumpió ella suavemente. «No tienes que decir nada, solo sigue intentándolo, ¿vale?» Mientras Ana salía de su despacho, Ricardo sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Era un pequeño paso, pero se sentía enorme. Sin embargo, los desafíos permanecían. Hubo días difíciles en los que el peso del pasado amenazaba con aplastar el progreso que habían logrado. Ana luchó con recaídas en su depresión, días en los que apenas podía levantarse de la cama. Durante esos momentos, Ricardo y Clara se turnaban para cuidar de Sofía y asegurarse de que Ana recibiera el apoyo que necesitaba. Clara luchó contra sus propios demonios. Años de dolor y resentimiento no desaparecieron de la noche a la mañana, y hubo momentos en que se cuestionó si permitir que Ricardo volviera a sus vidas fue la decisión correcta. Una noche particularmente difícil, después de una acalorada discusión entre Ricardo y Ana sobre sus notas de la universidad, Clara encontró a Ricardo en el balcón, contemplando las estrellas. «A veces me pregunto si estamos haciendo lo correcto», dijo Clara en voz baja, uniéndose a él. Ricardo asintió, sin apartar los ojos del cielo. «Yo también. Pero luego veo la sonrisa de Sofía, o vislumbro un atisbo de esperanza en los ojos de Ana, y sé que vale la pena intentarlo». Clara lo miró entonces, viendo no al joven ambicioso que la había dejado todos esos años atrás, sino a alguien marcado por el tiempo y el arrepentimiento, luchando por enmendarse. «¿Sabes?», dijo ella, «a pesar de todo, me alegro de que estés aquí ahora». Ricardo se volvió hacia ella, la sorpresa y la gratitud en sus ojos. «Gracias, Clara. Eso significa más de lo que puedas imaginar». De pie, uno al lado del otro, bajo el cielo estrellado, ambos sintieron que, a pesar de los obstáculos, estaban en el camino correcto. El camino por delante todavía era largo e incierto, pero por primera vez en mucho tiempo había una esperanza real de que esta familia, una vez fracturada, pudiera volverse completa. El agudo timbre del teléfono cortó la apacible mañana de domingo en la finca de Ricardo. Ana, que estaba ayudando a Sofía con un rompecabezas en la sala de estar, respondió con una mirada de curiosidad. «Dígame». Su voz resonó por la habitación. Lo que siguió provocó un cambio visible en Ana. Su rostro se puso pálido, sus ojos se abrieron de par en par y su mano libre comenzó a temblar. Clara, que leía un libro cerca, se dio cuenta de inmediato y se apresuró, la preocupación escrita en su rostro. «Sí, lo entiendo, pero por favor, ¿no hay ninguna manera?» «No. Está bien, gracias», terminó Ana la llamada, su voz apenas un susurro. «Ana, ¿qué ha pasado?», preguntó Clara, colocando una mano tranquilizadora en el hombro de su hija. Ana miró a su madre, las lágrimas amenazando con derramarse. «Era mi casero. Me están desahuciando. Tengo una semana para irme». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el suave sonido de Sofía jugando, ajena al drama que se desarrollaba. Ricardo, atraído por el repentino silencio, entró en la habitación. «¿Está todo bien?». Clara le dirigió a Ricardo una mirada significativa, transmitiendo en silencio la gravedad de la situación. Ana, por su parte, parecía retraerse, con la mirada fija en algún punto distante. «Ana acaba de recibir un aviso de desahucio»,
explicó Clara suavemente. Aparentemente, solo tiene una semana para desalojar el apartamento. Ricardo sintió que se le encogía el corazón. En los últimos meses había sido testigo del lento pero constante progreso de Ana. Verla ahora tan vulnerable y derrotada era doloroso. Ana, comenzó con cuidado. Sé que es una situación difícil, pero puedo ayudar. Puedo cubrir fácilmente las deudas y... No, espetó Ana, su voz cruda de emoción. No necesito tu caridad, Ricardo. Puedo manejar esto por mi cuenta. Clara intervino suavemente. Cariño, no hay vergüenza en aceptar ayuda cuando la necesitamos. Todos pasamos por malas rachas. Ana se levantó bruscamente, pasándose las manos por el pelo con frustración. No lo entendéis. Ya me siento como un completo fracaso. Perdí mi trabajo. No puedo cuidar adecuadamente de mi hija. Y ahora esto. Aceptar dinero de un hombre que apenas conozco, que estuvo ausente toda mi vida, es demasiado humillante. Ricardo sintió cada palabra como una daga. Sabía que se las merecía, pero aún así dolía. Ana, entiendo tu orgullo, pero piensa en Sofía. Necesita estabilidad. La mención de Sofía pareció tocar una fibra sensible. Ana miró a su hija, que ahora los observaba con grandes ojos preocupados. «Mami», preguntó Sofía, su pequeña voz insegura, «¿vamos a tener que irnos?» Ana se arrodilló junto a Sofía, atrayéndola en un fuerte abrazo. «No te preocupes, mi amor, mami lo arreglará todo». Ricardo y Clara intercambiaron miradas preocupadas. Podían ver el peso de la situación aplastando a Ana y temían lo que podría significar para su salud mental. En los días siguientes, la tensión llenó la casa. Ana oscilaba entre una determinación feroz, haciendo llamadas frenéticas para encontrar trabajo y vivienda, y una desesperación silenciosa, encerrándose en su habitación durante horas. Clara hizo todo lo posible por ofrecer apoyo emocional, pero estaba visiblemente preocupada. Ricardo le confió una noche, después de que Ana y Sofía se hubieran ido a la cama. «Tengo miedo. Ana está al borde de un colapso. Puedo sentirlo. ¿Y Sofía?» Se está retrayendo cada vez más. Ricardo asintió sombríamente. Había notado el cambio en Sofía. La niña, antes habladora y alegre, ahora pasaba largos ratos en silencio, aferrada a su oso de peluche como un salvavidas. «Quiero ayudar, Clara», dijo Ricardo, la frustración evidente en su voz. «Pero cada vez que menciono cualquier tipo de ayuda financiera, Ana se cierra por completo. No quiero parecer controlador ni imponer mi voluntad, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados y ver sufrir a nuestra hija y nieta», terminó Clara suavemente. Ricardo asintió, sintiendo la carga de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que tenía que encontrar una solución, y rápido. A la mañana siguiente, Ricardo convocó una reunión familiar. Ana entró en la sala de estar con cautela, con los ojos rojos e hinchados por otra noche de insomnio. Clara la siguió con Sofía, que se aferraba con fuerza a su mano. «Ana», comenzó Ricardo, su tono suave pero firme. «Sé que no quieres oír esto, pero tenemos que hablar de tu situación actual». Ana abrió la boca para protestar, pero Ricardo levantó una mano para pedir silencio. «Por favor, déjame terminar. Entiendo tu deseo de independencia y lo respeto. No estoy ofreciendo caridad ni tratando de controlar tu vida. Estoy proponiendo una sociedad». Eso captó la atención de Ana. ¿Qué tipo de sociedad? Ricardo respiró hondo antes de continuar. «Me gustaría ofrecerte un préstamo, no un regalo. Dinero suficiente para cubrir tus deudas actuales y darte un nuevo comienzo. Pero más que eso, quiero invertir en tu futuro». Ana frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir?» «¿Educación?», aclaró Ricardo. «Mencionaste que siempre quisiste hacer un posgrado en psicología, pero nunca tuviste los recursos. Estoy dispuesto a financiar tus estudios como una inversión en tu futuro y en el de Sofía». Clara, que sabía del plan de Ricardo desde la noche anterior, añadió: «Piénsalo como una oportunidad de construir la vida que siempre has querido para ti y para Sofía, querida. No es caridad, es una oportunidad de empezar de nuevo». Ana permaneció en silencio durante un largo momento, su rostro una tormenta de emociones conflictivas.
Finalmente miró a Sofía, que los observaba a todos con grandes ojos esperanzados. —¿Y si fracaso? —susurró Ana, su voz apenas audible. —¿Y si no puedo con todo esto? En ese momento, Ricardo vio el profundo miedo e inseguridad que Ana cargaba. No era solo el orgullo lo que le impedía aceptar ayuda, era un profundo temor al fracaso. Ricardo se acercó con cautela, colocando una mano suave en el hombro de Ana. —No fracasarás, Ana. E incluso si tropiezas en el camino, estaremos aquí para ayudarte a levantarte. Todos nosotros. Eso es lo que hacen las familias. Sus palabras parecieron romper algo dentro de Ana. Las lágrimas comenzaron a caer libremente, años de tensión y miedo finalmente encontrando liberación. Sofía, al ver llorar a su madre, corrió a abrazarla. —No llores, mami. Todo estará bien. Tenemos al abuelo Ricardo y a la abuela Clara ahora. Ana abrazó a su hija con fuerza, mirando por encima de la cabeza de Sofía a Ricardo y Clara. —Yo creo que podemos intentar esto —dijo finalmente, su voz temblorosa. El alivio inundó la habitación. Clara se unió al abrazo, y después de un momento de vacilación, Ricardo también lo hizo. Por un instante eran simplemente una familia, unida por el amor y la preocupación mutua. En los días siguientes se concretaron los detalles. Ricardo trabajó con sus abogados para estructurar el préstamo y el acuerdo educativo de una manera que respetara la independencia de Ana, pero que también proporcionara la seguridad que ella y Sofía necesitaban. Ana comenzó a investigar programas de posgrado, una chispa de emoción en sus ojos que había estado ausente durante mucho tiempo. Sofía, sintiendo el cambio en la atmósfera, gradualmente volvió a ser la niña juguetona y curiosa de siempre. Una tarde, mientras Ricardo observaba a Ana y Sofía reír juntas con un libro de cuentos, sintió una mano suave en su hombro. Era Clara, con lágrimas de alegría silenciosa en los ojos. —Gracias —dijo simplemente—, por no rendirte, por encontrar una manera. Ricardo sonrió, una oleada de emoción recorriéndolo. Prometí que haría lo que fuera necesario para arreglar esto. Esto es solo el principio. Mientras estaban allí, observando la escena doméstica, Ricardo supo que el camino por delante todavía era largo. Recuperar 35 años perdidos no sería fácil, y habría más obstáculos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una esperanza genuina por el futuro, una esperanza de que esta familia, una vez fracturada, pudiera finalmente sanar y volverse completa de nuevo. Los meses posteriores al susto del desahucio fueron una montaña rusa emocional para todos los involucrados. La finca de Ricardo, que antes era un símbolo de su soledad y éxito material, se había convertido en el telón de fondo de una familia que luchaba por reconectar y reparar viejas heridas. Ana, decidida a aprovechar la oportunidad que se le había brindado, se sumergió en sus estudios de posgrado. Aún así, su batalla contra la depresión persistía, con días en los que apenas podía salir de la cama, que puntuaban rachas de intensa productividad. Una mañana particularmente dura, Ricardo encontró a Ana acurrucada en el sofá de la biblioteca, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Ana la llamó suavemente, vacilante de invadir su espacio. Ella levantó la vista, sus ojos rojos y cansados encontrándose con los de él. «No puedo hacer esto, Ricardo. No soy lo suficientemente fuerte». Ricardo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Eres más fuerte de lo que crees, Ana. Mira todo lo que ya has superado. Pero ¿y si fracaso? ¿Y si os decepciono a Sofía y a todos vosotros?» El corazón de Ricardo se encogió. «Ana, escúchame. No hay nada que puedas hacer que nos haga renunciar a ti. Somos familia. Estamos aquí para los días buenos y los malos». Esas palabras parecieron penetrar profundamente. Ana asintió, secándose las lágrimas. «Gracias, papá». Era la primera vez que Ana lo llamaba así, y Ricardo sintió una oleada de emoción. Era solo un pequeño paso, pero vital. Mientras tanto, Ricardo se enfrentaba a sus propios desafíos. Acostumbrado a cerrar acuerdos millonarios y a navegar por negociaciones de alto nivel, ahora se encontraba lidiando con cómo ser un abuelo práctico. «¿Abuelo?
¿Puedes atarme el zapato?, preguntó Sofía un día, extendiendo su pequeño pie. Ricardo miró el cordón como si fuera un complejo rompecabezas. Podía cerrar tratos internacionales, pero atar el cordón de un zapato de niño parecía estar más allá de sus capacidades. Clara, observando con una sonrisa divertida, intervino suavemente. «Ven, ¿os enseñaré a los dos?». Pacientemente guió las manos de Ricardo, enseñándole a hacer el lazo perfecto. La radiante sonrisa de Sofía, cuando finalmente lo logró, fue más gratificante que cualquier acuerdo comercial que hubiera cerrado. Clara, mientras tanto, se convirtió en el ancla emocional de la familia. Su experiencia como trabajadora social resultó inestimable en momentos de conflicto. «Ambos necesitáis comunicaros», dijo con firmeza durante una discusión particularmente acalorada entre Ricardo y Ana sobre sus notas. Ricardo: Ana es una adulta capaz de gestionar sus propios estudios. Ana: tu padre solo está preocupado y quiere ayudar. Bajo la paciente guía de Clara, la familia aprendió a navegar sus diferencias, encontrando un delicado equilibrio entre la independencia y el apoyo mutuo. Sofía, en el centro de todo, floreció bajo el cuidado de su recién reunida familia. Su risa resonaba por los pasillos de la finca, insuflando vida a un lugar que durante tanto tiempo había sido frío y silencioso. Sin embargo, incluso Sofía tuvo momentos de inseguridad. Una noche, Ricardo la encontró llorando en silencio en su habitación. «¿Qué pasa, princesa?», preguntó, sentándose en el borde de su cama. «Abuelo», sollozó Sofía, «¿prometes que no me dejarás como el papá de mi amiga Sara la dejó?». Ricardo sintió que se le rompía el corazón. Atrajo a Sofía en un fuerte abrazo. «Te lo prometo, Sofía. Nunca, jamás os dejaré, ni a ti ni a tu mamá. Estamos en esto juntos, para siempre». Fue en medio de este delicado equilibrio de crecimiento y curación que sucedió lo impensable. Sofía, siempre tan llena de vida, se despertó una mañana con fiebre alta y dificultad para respirar. Las horas siguientes fueron un borrón de sirenas de ambulancia, pasillos de hospital y médicos usando términos médicos incomprensibles. A Sofía le diagnosticaron una neumonía grave y la llevaron de urgencia a la UCI. De repente, todos los conflictos menores e inseguridades que habían plagado a la familia parecieron insignificantes. Unidos por el miedo y la preocupación por Sofía, Ricardo, Clara y Ana se encontraron más cerca que nunca. Durante las largas noches de vigilia en el hospital, en medio del pitido de las máquinas y las rondas de las enfermeras, las barreras que habían persistido durante meses finalmente comenzaron a desmoronarse. «¿Sabes?», dijo Ana en voz baja una noche, con los ojos fijos en la forma dormida de Sofía. «Cuando era pequeña, solía imaginar cómo sería si estuvieras cerca, papá». Sorprendido por su repentina franqueza, Ricardo se inclinó hacia adelante. «¿Cómo era?». Ana esbozó una sonrisa triste. «En mi imaginación eras este héroe impecable que aparecería y lo arreglaría todo. La realidad es más complicada, pero en cierto modo mejor». Clara, escuchando en silencio, añadió: «Todos somos imperfectos, queridos, pero son nuestros defectos los que nos hacen humanos, los que nos permiten crecer y amar de verdad». Las noches pasaron, y en medio del zumbido de las máquinas y la rutina del hospital, la familia compartió historias que nunca habían contado. Ricardo habló de la soledad de su éxito, el vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Ana reveló sus miedos más profundos de inadecuación como madre. Clara se abrió sobre sus años de lucha y sacrificio, criando a Ana sola. Cada historia, cada confesión, era un ladrillo en los cimientos de una nueva estructura familiar, una construida no sobre expectativas u obligaciones, sino sobre la comprensión y la aceptación mutuas. Después de lo que pareció una eternidad, Sofía comenzó a mostrar signos de mejoría. Su primer movimiento, su primera sonrisa débil, fue como un rayo de sol después de una larga tormenta. Cuando finalmente llegó el día en que Sofía fue dada de alta, la familia salió del hospital cambiada. Las experiencias compartidas en esas últimas semanas habían forjado un vínculo más fuerte que cualquier lazo de sangre. De vuelta en la finca, mientras observaban a Sofía jugar alegremente en el jardín, Ricardo tuvo una epifanía.
Toda su vida había medido el éxito por la riqueza y los logros empresariales, pero ahora, viendo a su familia reunida, se dio cuenta de lo que significaba la verdadera riqueza. «¿Sabes?», les dijo a Clara y Ana, que estaban a su lado, «pasé tanto tiempo acumulando fortuna, pensando que eso me traería la felicidad. Pero ahora veo que la verdadera riqueza está aquí, en esta familia que hemos construido». Ana sonrió, colocando una mano en el hombro de Ricardo. «Más vale tarde que nunca, ¿verdad, papá?». Clara asintió, las lágrimas brillando de alegría en sus ojos. Nunca es demasiado tarde para la familia. En ese momento, Ricardo tomó una decisión. Usaría sus recursos no solo para el futuro de su familia inmediata, sino para marcar una diferencia real en la comunidad. Los planes para una fundación que ayudara a familias en situaciones similares comenzaron a formarse en su mente. Mientras el sol se ponía más bajo en el cielo, bañando el jardín en una luz dorada, Ricardo sintió una paz que nunca antes había experimentado. El camino por delante todavía tendría sus desafíos, pero ahora los enfrentarían juntos, como una verdadera familia. Sofía corrió hacia ellos, su risa resonando en el aire de la tarde. «¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mamá! ¡Venid a jugar conmigo!». Y así, 3 generaciones corrieron por el césped, sus risas mezclándose en el crepúsculo, un testimonio del poder curativo del amor familiar y la resiliencia del espíritu humano. El jardín de la finca de Ricardo estaba irreconocible. Globos de colores rebotaban en la brisa, pancartas festivas decoraban los árboles y el sonido de las risas de los niños llenaba el aire. En el centro de todo estaba Sofía, ahora un torbellino de energía de 6 años, corriendo entre los invitados con una sonrisa radiante. «¡Abuelo Ricardo! ¡Abuelo Ricardo!», gritó, apresurándose hacia Ricardo, que estaba charlando con algunos invitados. «¡Mira lo que me ha dado mamá!». Ricardo se agachó, sonriendo mientras admiraba el pequeño collar de perlas de imitación que Sofía exhibía con orgullo. «Es precioso, princesa. Pareces una verdadera dama». No muy lejos, Ana observaba la escena con una sonrisa amable. Había pasado 1 año desde aquella noche lluviosa y la transformación era notable. Sus ojos, antes nublados por la depresión, ahora brillaban con renovada determinación. Discutía con entusiasmo un caso de sus estudios de posgrado en asesoramiento familiar con un colega. A su lado, Clara se acercó, pasando un brazo por los hombros de Ana. «¿Estás bien, cariño?». Ana asintió, apoyándose en el abrazo de su madre. «Lo estoy, mamá, mejor de lo que he estado en mucho tiempo». Clara sonrió, orgullosa de la fuerza y la resiliencia de Ana. Ella misma había experimentado grandes cambios en el último año. Respaldada por la nueva fundación de Ricardo, Clara ahora dirigía un programa innovador para apoyar a familias en situaciones vulnerables, logrando un impacto real en la comunidad. La fiesta continuó, llena de juegos, risas y momentos preciosos. Cuando llegó el momento de cantar el cumpleaños feliz, todos se reunieron alrededor del elaborado pastel en forma de mariposa. Después de soplar las velas y repartir las porciones de pastel, Ricardo pidió la atención de todos. Sostenía una pequeña caja de terciopelo. «Sofía», comenzó, su voz llena de emoción, «hace 1 año el destino nos unió de una manera inesperada. Y contigo vino este broche especial». Abrió la caja, revelando el broche de mariposa que había jugado un papel tan crucial en sus vidas. Ricardo se volvió hacia Clara, entregándole el broche. «Clara, guardaste esto a salvo durante tantos años, aferrándote a la esperanza de nuestra familia». Clara, con lágrimas en los ojos, cogió el broche y se lo pasó a Ana. «Ana, mi querida hija, tú eres el puente entre nuestro pasado y nuestro futuro, la prueba viviente del amor que Ricardo y yo una vez compartimos». Ana, abrumada, sostuvo el broche por un momento antes de arrodillarse frente a Sofía. «Y ahora, mi amor, este broche te pertenece a ti. Que siempre te recuerde el amor que nos une, pase lo que pase». Sofía aceptó el broche con reverencia, sus ojos brillando de emoción. Se lo abrochó con cuidado en el vestido, sonriendo a su familia reunida. Más tarde, cuando la fiesta comenzó a terminar y los invitados se marchaban,
Ricardo encontró a Clara sola en el jardín, contemplando las primeras estrellas que titilaban en el cielo del atardecer. Clara la llamó suavemente, acercándose a ella. Ella se giró, sonriendo al verlo. «Ricardo, fue una fiesta maravillosa». Ricardo asintió, el corazón latiendo con fuerza. «Clara, hay algo que necesito decirte, algo que debería haber dicho hace 35 años». Clara lo miró con curiosidad, esperando que continuara. «Te quiero», dijo Ricardo, su voz temblando ligeramente. «Siempre te he querido. Y si me das una segunda oportunidad, prometo pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Clara guardó silencio por un momento, las lágrimas asomando a sus ojos. Luego, con una sonrisa amable, extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de él. «Yo también te quiero, Ricardo. Creo que nunca dejé de quererte». En los días siguientes, la familia comenzó a hacer planes para el futuro. Ricardo y Clara anunciaron su compromiso, esperando una ceremonia pequeña e íntima solo con sus seres queridos más cercanos. Inspirada por la reconciliación de sus padres, Ana se sumergió en sus estudios y tratamiento con renovado vigor. Con el entusiasta apoyo de Clara, Ricardo expandió su fundación, asociándose con organizaciones locales para ayudar a aún más familias necesitadas. Sofía, disfrutando del amor incondicional de su familia, se volvió más segura y alegre cada día. Unas semanas más tarde, la familia decidió visitar el supermercado donde todo había comenzado un año antes. Mientras caminaban por los pasillos, Ricardo empujando el carrito con Sofía encaramada dentro, Clara y Ana charlaban con entusiasmo sobre nuevas recetas que querían probar. Sofía, luciendo con orgullo el broche de mariposa, miraba a su alrededor con ojos brillantes. «Abuelo», dijo, «¿recuerdas cuando me encontraste aquí?» Ricardo sonrió juguetonamente, revolviendo el pelo de Sofía. «¿Cómo podría olvidarlo, princesa? Fue el día en que mi vida cambió para siempre. Al salir de la tienda, el sol brillaba intensamente, bañándolos en una luz dorada. Sofía saltó del carrito, tomando las manos de Ricardo y Clara. Ana caminaba a su lado, empujando la compra. Una anciana que pasaba sonrió ante la escena familiar. «¡Qué familia más encantadora!», comentó. Ricardo y Clara intercambiaron miradas emotivas, sus manos encontrándose sobre la cabeza de Sofía. Ana sonrió, sintiendo una oleada de gratitud por todo lo que habían superado juntos. Mientras se dirigían al coche, la imagen era de pura felicidad. Una familia unida, caminando de la mano bajo el sol brillante. El broche de mariposa brillaba en el pecho de Sofía, un símbolo resplandeciente de amor, perdón y las infinitas posibilidades que el futuro les deparaba a todos. Y así, donde una historia de separación y dolor había comenzado hace mucho tiempo, una nueva historia de amor, redención y familia florecía, prometiendo un futuro brillante lleno de esperanza. El sonido de la risa y el calor de la unión ahora llenaban cada rincón de sus vidas. Para una familia, una vez rota por el tiempo y las circunstancias, la promesa del mañana brillaba tan intensamente como las alas de mariposa que los habían guiado de vuelta el uno al otro.